Y en este momento los invitados están llegando a la sede del debate. Tenemos un video, me comentan. Vamos a ver el video de cómo está la situación en este momento en la sede del debate del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está, se ven las sillas y las fotografías, ahí gigantografías de los candidatos que van a participar el día de hoy. Ahí está. Esto es de hace unos minutos. Ahora entiendo que ya llegaron los candidatos, o ya deberían haber llegado porque son... Ya deben estar instalándose, sí. Dice Katy que está allí, nuestra reportera Katy, que ya están tomando posición. A ver si nos enteramos. Mira, ahí está la última silla de la derecha, es la de Vladimir Cerrón, y no le han puesto foto porque no va a estar, ¿no? Pero igual han cumplido con la parte protocolaria de dejarle una silla que va a estar vacía durante el debate de hoy. Iba a ser una broma cruel. Hazla, por favor. Como Miguel Grau. La silla vacía. ¿Se acuerdan? Sí. Que antes había un curul de Miguel Grau que estaba vacío. En homenaje a Miguel Grau. Exacto. ¿Que fue diputado o senador? Fue diputado. Diputado. Pero Grau no querría estar ahí. No, ¿qué vas a querer estar ni en el Congreso anterior. Bueno, ahora tenemos la silla vacía de Vladimir Cerrón. Sí. Es sintomático. Todo se degrada. Qué horror. No, te imaginas a Grau ahí sentado. Y hablando de esto del pacto, ¿no? Que son estos partidos que gobiernan y que tienen altos porcentajes de preferencia, uno de quienes se pretende enfrentar a ellos es, por ejemplo, López Chau, quien ha escalado en las encuestas y está en una posición expectante, interesante, pero en el debate de ayer para muchos fue una decepción. ¿Qué te pareció su performance ayer? O sea, a ver, yo creo que hay un valor, y lo conversaba la vez pasada con unos amigos, hay un valor en su capacidad de convocatoria. ¿Okay? En esa capacidad de haber puesto a tanta gente que a primera tú dices, ¿no? ¿Por qué están estos juntos? ¿No? Me parece que eso es un valor. O sea, poder generar grupo, ¿no? Masa. Claro, Indira Wilca, Harvey Corchado. Sí, está empezando el debate, pero acá estamos más interesantes. Dale. Y me parece que... No, nos van a mutear, espera. Ah, sí. Sí. Adelante. Y es una noche en donde el objetivo seguirá siendo exactamente el mismo, y esa es la convocatoria de los diferentes candidatos. Es una noche de propuestas claras. Fernando. Y es una noche en la que agradecemos la presencia de los 11 candidatos que están ya con nosotros. Agradecemos naturalmente que ustedes desde sus hogares sigan este acto por las diferentes plataformas. No es solo un debate, es una afirmación de una nueva esperanza para los peruanos. En un momento decisivo para el país, así que de esta manera nosotros comenzamos este día 2 en este debate presidencial 2026. Del Centro de Convenciones de Lima, mismo escenario. Estamos aquí dándoles la bienvenida nuevamente. Así que, Fernando, oficialmente este es el inicio del segundo día del ciclo de debates entre, como ya lo han visto, candidatos a la presidencia de la República. Como ayer, este evento es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado. Cuenta con el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, la Unión Europea, así como del Instituto Nacional Demócrata, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. ¿Dónde nos ven? Esta transmisión de este importante debate se realiza a través de la señal del Jurado Nacional de Elecciones Media y vía la multiplataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Pero además, súper importante, este debate tiene como finalidad que los ciudadanos puedan contrastar las diferentes propuestas que se van a establecer esta noche a través de las diferentes opciones electorales, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático.
Esta iniciativa se sustenta en los compromisos del Pacto Ético Electoral y es el resultado del diálogo, del consenso y de los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. Han sido convocados a participar de este debate las diferentes organizaciones políticas que vamos a conocer a continuación. Martes 24 de marzo de 2026. Los candidatos de hoy: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigueiro, Fe en el Perú; Fiorella Yanina Molinelli Arristondo, Fuerza y Libertad; Roberto Helber Sánchez Palomino, Juntos por el Perú; Ricardo Pablo Belmont Casinelli, Partido Cívico Obras; Charly Carrasco Salazar, Partido Demócrata Unido Perú; Armando Joaquín Macé Fernández, Partido Democrático Federal; George Patrick Forsyth Sommer, Partido Democrático Somos Perú; Francisco Ernesto Diez-Canseco Tábara, Partido Político Perú Acción; Walter Gilmer Chirinos Purizaga, Partido Político PRIN; Alfonso Carlos Spay Garcés Alvear, Partido Cicreo; Carlos Ernesto Jaico Carranza, Perú Moderno. Ya los han visto, hemos conocido y hemos reafirmado cuáles son las agendas políticas que participan en este día 2. Y hay algo, candidatos, que ustedes deben de tener muy claro. Aparte de los temas relacionados, por supuesto, a la ubicación, el uso de la palabra y las duplas de los participantes, las cuales obedecen a un sorteo que se llevó a cabo el 23 de febrero del presente en presencia de los representantes de sus organizaciones políticas, medios de comunicación y el notario público. Así que a continuación tenemos un video que explica bastante bien la metodología de esta noche. El Jurado Nacional de Elecciones presenta el Debate Presidencial 2026. Son 35 candidatos los que tienen la oportunidad de presentar las principales propuestas de sus planes de gobierno y dirigirse directamente a todo el país. Para garantizar un debate ordenado, equitativo y transparente, esta será la metodología. En cada fecha de debate participarán 12 candidatos. Este estará dividido en 4 bloques. Bloque 1. Los candidatos serán organizados en 4 grupos de 3 y expondrán sus propuestas por 1 minuto. El tema será seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Luego, cada uno contará con 2 minutos y 30 segundos para comentarios, preguntas y respuestas. Bloque 2. Aquí la ciudadanía será la protagonista. Los 12 candidatos recibirán una pregunta distinta formulada por ciudadanos de diversas regiones del país. Contarán con 1 minuto y 30 segundos para responder. Bloque 3. Integridad pública y lucha contra la corrupción. Aquí se repetirá la dinámica del primer bloque. 1 minuto para su exposición y 2 minutos y 30 segundos para que debatan acerca de lo planteado. Bloque 4. Mensaje final. Cada candidato tendrá 1 minuto para dirigirse al país. Este es un espacio para que el Perú escuche, compare y decida con un voto informado. Jurado Nacional de Elecciones. De manera que tenemos a 11 candidatos, habrá que hacer 3 grupos de 3 y 1 de 2 en vista de que el candidato Vladimir Cerrón no ha asistido. Hay que precisar respecto de las reglas y de otras modalidades que han respondido a los principios del derecho a la competencia política, a la libertad de expresión, a la tolerancia política y la igualdad, por lo que invocamos que se respeten estos principios. Pero además el público asistente y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna manifestación que contravenga los principios generales que hemos puesto por delante en esta jornada de debate. Leemos las reglas, Claudia, ¿no? Primera, el público asistente y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales de un debate.
Los asistentes deben abstenerse de tomar fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos durante el desarrollo del debate. No están permitidas manifestaciones políticas de ningún tipo durante el evento. Los aplausos no están permitidos. El uso de celulares por parte del público asistente está prohibido. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no será permitido. Además, candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo de esta jornada. Y les recordamos que los moderadores, que somos Claudia y yo, tenemos la facultad de restablecer el orden en el caso que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Lo que hay que recordar es que según lo acordado con las organizaciones políticas, cabe precisar que los tiempos de esta intervención serán descontados si alguno de ustedes incumple las reglas que acabamos de leer. Así que sin mayor preámbulo vamos a darle pase a este primer bloque de debate que, como bien señalábamos, va a tratar de seguridad ciudadana. Adelante. Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. No corrupción. Bien, el primer bloque, seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Recordarles a los expositores que tendrán cada uno 1 minuto para hablar de esta primera temática. Por favor, pasen a tomar posición del podio el candidato Charly Carrasco Salazar del Partido Demócrata Unido Perú, el candidato Álvaro Paz de la Barra de Fe en el Perú y el candidato Ricardo Belmont Casinelli del Partido Cívico Obras. Bueno, son 3 candidatos de 3 partidos diferentes que vamos a solicitar que se mantengan con el objetivo que se ha fijado, 1 primer minuto para hacer una exposición general de lo que es su plan político, por qué se presentan y qué es lo que proponen al país. Van a tomar la palabra alternadamente. Después de ese primer minuto tenemos los 2 minutos y 30. ¿Cuál es el orden de participación? Está establecido a través de un sorteo que se ha hecho. Y va a comenzar en esta primera intervención de 1 minuto el candidato Carrasco Salazar del Partido Demócrata Unido Perú. Adelante. Vamos a gobernar con los principios bíblicos. Querido pueblo peruano, hoy nuestro país se encuentra secuestrado por un pacto mafioso. Los partidos políticos se convirtieron en organizaciones criminales aliados al poder económico. Se olvidaron del chofer que matan cada día, del bodeguero y los comerciantes que se extorsionan cada día, porque las cabecillas están en el Congreso y el Ejecutivo. Esto va a terminar. Medidas drásticas, reorganización y reestructuración total del Estado. En mi gobierno vamos a devolver lo que este Congreso ratero y miserable nos robó, el referéndum y eliminación de la bicameralidad. Adiós Senado, adiós diputado. Derogación de todas las leyes pro crimen que esta cloaca de Congreso aprobó. Todas las accionadas por estas marchas, propuestas de protestas van a ser derogadas. Bien, se ha cumplido el tiempo. Señor Carrasco, se le dio 1 minuto que se ha agotado ya. Es el turno de Álvaro Paz de la Barra, 1 minuto. Adelante, por favor. Pueblo peruano, Runayacta peruano, gracias Dios por esta oportunidad, esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo Sofía Franco por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021. Pero entrando justamente al tema de materia, va a ser importante justamente lo que vamos a hablar acá, porque son temas programáticos. El Perú no quiere, ya está cansado de las buenas intenciones. El Perú está cansado de ese pacto mafioso. La razón por la cual el Perú y Fe en el Perú lo tiene claro. Vamos a pacificar al Perú en 100 días. Y lo voy a nombrar en las otras rondas. Y vamos a pacificar de la criminalidad y la corrupción en 180 días. Así que aún nada está perdido. Nos habrán quitado las ilusiones, los sueños, pero aún nada está perdido. Nada está perdido. Muchas gracias, candidato Álvaro Paz de la Barra. Es el turno del candidato del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont. Adelante, por favor.
Bien, muchas gracias. Hace 31 años, en todas las plazas del Perú, se firmó una proclama para que no se vendiera los recursos naturales. Han pasado 31 años. La mitad de los jóvenes que están aquí estarían en edad escolar. Yo dije que había que ponerse de pie porque ese gobierno depredador iba a vender nuestras riquezas naturales. Han pasado 31 años y estoy nuevamente aquí. Soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo de la historia del Perú. Por eso ya paso a la historia, ¿no? Ahora ganar es otra cosa. Pero le quiero enviar un saludo a mis espartanos y espartanas y a todos los ciudadanos del Perú, porque me tengo que identificar. Soy Ricardo Belmont Cassinelli y doy mi nombre para que sepan que estoy postulando. Gracias, candidato Belmont. Ahora vamos a dar inicio al intercambio de ideas y diálogo, por supuesto, Bueno, Charly entre Carrasco los dijo que va a candidatos. gobernar con los En esta principios parte, bíblicos, ustedes serán ¿no? sus propios Una administradores teocracia quiere del tiempo. instaurar. Tienen un bolsón de 2 minutos 30. Tenemos las pantallas que van a mostrar claramente, de hecho ya están mostrando claramente el cronómetro para que ustedes puedan administrar. El Dios de La los única dioses regla más es que no pueden majado. hablar más de 1 minuto en cada una de las intervenciones que quieran hacerla. Ustedes utilizan y distribuyen este tiempo de 2 minutos 30 como mejor les parezca. Así es. Ponemos la pregunta, ¿cómo van a generar condiciones reales para que comerciantes, transportistas y empresarios puedan denunciar sin temor a ninguna represalia? A ver. Yo no voy a cerrar ministerios, como alguien lo dijo. Voy a fusionar. Retorno al servicio militar obligatorio para los que no estudian ni trabajan. Cadena perpetua para corruptos y extorsionadores y sicarios. Crearemos incentivos para la policía, incentivos para los informantes de delincuentes. Retorna a la policía de investigación. Se implementará el comando de inteligencia y contrainteligencia y la policía de inteligencia y contrainteligencia. Se van a crear los juzgados de ejecución penal sumarísimos en las comisarías para que en 48 horas el delincuente, el corrupto, vaya a purgar condena a las cárceles que se van a construir, a las nuevas cárceles que se van a construir en las zonas más altas. Muy bien, tomamos nota de lo que ha dicho en sus primeras palabras y el turno Una teocracia ahora policial. al señor Álvaro Paz de la Barra. Esa es la definición. Un gobierno ¿no? de Qué fe en el Perú. barbaridad. Comienza la gran revolución social, la transformación de abajo hacia arriba, la unidad, la integración, la reconciliación nacional, pero sin impunidad. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer justamente para combatir este flagelo que nos tiene atado de manos Quiere hablar como desde el Alan. siglo Eso te pasado? estaba pensando. Simplemente Tiene el tono de Alan tengo que ser un García. antisistema dentro de este sistema lamentablemente mal diseñado. Parece que lo han entrenado en la Vamos a Casa del gobernar Pueblo. con la ciudadanía, con democracia participativa. ¿Y eso qué cosa implica? Hacer una gran revolución estatal. Darle la oportunidad a los jubilados, magistrados, No, lo he estudiado fiscales, claramente. darle la Claramente oportunidad lo he a la estudiado. ciudadanía, a las juntas vecinales, a los ronderos, Y está a diciendo los comités de tonterías, autodefensa. Es momento de darle al Perú el tiempo que merece, no el tiempo que nos sobra. Esto le digo a todos los que nos están viendo. Es el momento de darle al Perú el tiempo que merece y no el tiempo que nos sobra. Es importantísimo ello, justamente. Razón por la cual lo que vamos a hacer es gobernar aplicando el artículo 103. Muy bien, se ha vencido en 1 minuto y el turno le corresponde a Ricardo Belmont. Si un país que no tiene justicia, un país donde dudamos de la justicia, estamos condenados a todo este problema que estoy discutiendo con mis colegas y compatriotas. Aquí hay 2 elementos importantes que hay que tener en cuenta: la juventud que está aquí presente y la experiencia de los años. Yo fui alcalde de Lima en 2 oportunidades. Fui reelecto alcalde de Lima. Lima adolecía en ese momento de todo. Había inflación, había terrorismo, pero hicimos una gestión que pasó a la historia. La prueba está que nos reeligieron con 49% de los votos. Pero ninguna de esas cosas O sea, las fue hacía una él. cosa realmente extraordinaria que incluso Bedoya Reyes de la oposición dijo que había sido el fenómeno más grande del siglo XX. Eso es todo por ahora. ¿Sí?
Gracias, señor Belmont. Ahora libremente pueden ustedes escoger quién responde a la pregunta básica, cómo se van a proceder para que la policía de inteligencia que se ha convocado acá y que se ha postulado crear como un cuerpo separado de las fuerzas del orden, actúe, con qué metodología, con qué tecnología y con qué liderazgo. Creo que el señor Carrasco quería contestar, ¿no? Liderazgo y principio de autoridad. El Perú en este momento necesita un gobierno joven, necesita aquella comunidad que llegue adecuadamente, aquella comunidad nativa en la misma línea. Asimismo, desde aquí digo, los extranjeros indocumentados, ilegales, tendrán 48 horas para retirarse del Perú. Cierre de todas las cárceles de las zonas urbanas y construcción de las megacárceles para 130.000 reos. En este caso, el reo para comer tiene que trabajar. Reorganización total del INPE. El sueldo mínimo a la tropa se le va a otorgar, asimismo a los bomberos. Licenciado las Fuerzas Armadas, a mis hermanos de armas, se elimina el parte de guerra y se le va a otorgar el bono alcanzará hasta la viuda. Las rondas campesinas, asimismo los comités de autodefensa, tendrán sus hijos el ingreso libre a la policía y a las universidades. Bien, candidato, vamos. ¿Cuál de los dos candidatos, Pero no recuerden dice que se han cuánto será el alzado bono, para ¿no? poder seguir interviniendo? Así Señor nomás, Paz un de la bono y ya Barra. está, para licenciados. ¿A qué se refiere con revolución respecto del tema de la inseguridad ciudadana? Evolución justamente implica que hay que entender que la política Totalmente. es una actividad transformadora que se funda sobre la base de la educación, docencia y pedagogía. Vamos a gobernar con el artículo 137, estado de excepción, sin restringir derechos. Estado de sitio, de hecho. Pero ahí sí yo soy de la teoría del enemigo. Corrupto y criminal no tiene derechos, no tiene debido proceso, no tiene presunción de inocencia. Vamos a inaplicar el principio de la irretroactividad de la ley penal para justamente ver tantas familias que se han enriquecido. Y vamos a promover esto. Chapa tu corrupto. Un gran programa de una recompensa ciudadanas y a nivel del... Dijo que iba a salir a ser titulares. Estado Dijo. propio. Sí. Ahí van a caer todos, cadena perpetua. Sin derechos, nuevamente repito, La foto de esto va a mañana causar es con las polémica. esposas. Sin derechos, sin debido proceso, sin doble instancia. Me van a denunciar, pero la gente dirá, Le quedan 30 segundos que reserva mejor para el final. Quiero preguntarle al señor Belmont, que ha recordado que ha sido alcalde de Lima durante 2 mandatos, ¿cómo reacciona ante la propuesta que hemos escuchado de cerrar todas las cárceles que hay en las ciudades del Perú, por una parte, y por otra parte otra propuesta que tiene que ver con las municipalidades, crear una policía municipal? Bueno, muchas gracias. No, sin duda la juventud que aquí me acompaña le pone la energía. No, nosotros los mayores le ponemos la experiencia. Hay que mezclar eso en esta época tan compleja, ¿no? Yo haría lo mismo que hice en la municipalidad, los centros de auxilio rápido. Acá hay que prevenir el crimen. Aquí no se trata de tener un policía con cada uno, ni cerrar, ni abrir cárceles. Hay que ordenar el sistema de justicia que implica el INPE, que implica la Policía Nacional y que implica fundamentalmente el Poder Judicial, porque hoy día hay mucha gente inocente que está adentro. Bien, antes de seguir repartiendo el tiempo, queríamos recordarle al señor Paz de la Barra que según las reglas que leímos hace minutos, ninguno de los candidatos puede hacer uso de ningún objeto por las esposas que usted acaba de presentar. En su tiempo podrá, si quiere usted, explicarlo. Nosotros regresamos a las reglas iniciales. Entonces, vayamos con las cifras oficiales que demuestran justamente que la criminalidad en el Perú es una tendencia sostenida y creciente. ¿Cuál es la propuesta? Medible. El ciudadano quiere saber a mediano plazo, durante los 3 primeros meses, cuáles serían los resultados de sus eventuales gestiones. Señor Carrasco. Se implementará el personal especializado de investigación en la policía criminal. Asimismo, se va a descentralizar los institutos de criminalística a nivel de todas las regiones. Se eliminará el ATU, la SUTRAN,
la total reorganización del transporte. Se implementará la Ley General para los mototaxistas, donde se garantice derechos laborales, seguridad social, pensiones y formalización. Nombramiento automático de todos los docentes contratados y pensiones justas para los jubilados. Se duplicará y homologarán los sueldos para los maestros, salud, policía, fuerzas armadas, agrónomos y psicólogos. Muchísimas gracias. Le quedan 6 segundos. Ok. Ha hecho uso entonces de su tiempo. De los dos candidatos, señor Belmont, adelante. Disculpe, me repite la pregunta, disculpe. ¿Cómo reacciona usted ante lo que ha escuchado? Por ejemplo, esta propuesta de disolver la autoridad del transporte urbano de Lima y Callao. 100% de acuerdo. ¿Y quién asume esa responsabilidad? Sí, bueno, como fue antes. Como fue antes. Nosotros hemos retrocedido 200 años con esto. Señoras y señores, yo no sé qué le pasa al Perú. Tenemos problemas con la mafia. Tenemos problemas con la corrupción, que son los generadores de todo esto. La policía está contra la gente, cuando la policía debería estar con nosotros, con la gente. Yo creo que todas estas ideas alguna vez las hemos escuchado. En los años que tengo, que no son pocos, he escuchado brillantes discursos, pero en la ejecución es lo difícil. Tenemos que ponernos de acuerdo como... Muchas gracias, señor Belmont. Se ha agotado su tiempo. Y regresarlos al tema. Además, hoy estamos hablando y abrimos este debate con el tema de inseguridad ciudadana. Por eso insisto en responder el cómo, señor Paz de la Barra. ¿Cuántos policías, qué tipo de intervención específica y en qué zonas exactas actuaría usted durante los 6 primeros meses para contrarrestar el problema? Pacificamos al Perú en 100 días. Y que la gente me lea entre líneas lo que voy a hacer. Es la gran revolución y estoy preparado justamente también yo para que mediante decreto sacarme mi manto de protección constitucional. Y eso es la gran revolución, revolucionar todo el Estado y que la gente tome decisiones y que sea parte, que tenga voz y voto y que sea parte de las decisiones. No todo está perdido. Veamos fe. El señor Carrasco tiene 5 segundos todavía, de manera que calcule bien qué es lo que nos quiere decir en ese breve lapso. Todo corrupto y todo delincuente será sancionado vilmente. Muchas gracias. Gracias, pueden volver a sus lugares mientras vamos anunciando cuál es la siguiente terna. Se trata del candidato Francisco Ernesto Díaz-Canseco Tábara del partido político Perú Acción, la candidata... Bueno, Paz de la Barra parecía la reencarnación de Alan García. Qué bestia. Absolutamente, que ¿no? Las gesticulaciones, la entonación, ¿no? los énfasis. Pero además, más allá de eso, ¿no? el muy vacío, todo lo que ha dicho es un montón, pose, titulares, sacar las esposas, ¿no? El primer expositor, ¿cómo se llama? Charly Carrasco. Charly Carrasco. Una lista de lavandería, ¿no? Sí, de promesas. Una bestialidad de plata va a costar todo lo que va a hacer. Y a mí, una de las cosas que más me llamó la atención fue lo primero que dijo, ¿no? Vamos a pagarle a los informantes. ¿Tú te puedes imaginar un estado policial en el que tú tienes informantes pagados? Un mercado de... Absolutamente, absolutamente. O sea, es una tontería. Y después, bueno... No, y Paz de la Barra también diciendo, los corruptos y delincuentes no van a tener derechos, ni debido proceso. Y sin debido proceso, ¿cómo sabes quién delinquió, quién es un delincuente o un corrupto? Lo matan nomás. Claro, ¿qué es eso? Además en los 80, ¿no? Y inicio de los 90, hubo precisamente inocentes que caían porque eran detenidos. Vamos, sigue el debate, vamos. Luego continuamos. Y trabajador como el pueblo del Perú, mi pueblo. Por eso, nosotros en Perú Acción vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo de control externo que se encargará de votar a los corruptos inicialmente de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE, organismo que será aprobado por el Poder Ejecutivo, pero elegido por votación popular. Por primera vez en la historia del Perú, el pueblo del Perú participará en la erradicación de la corrupción directamente. Y luego vamos a tomar una serie de medidas que tendré que anunciarlas en el próximo minuto porque me está quedando corto el tiempo. Pero la primera de ellas, definitivamente, es terminar con este pasamanos que hay en las comisarías por el cual
los delincuentes capturados en flagrancia entran y salen y un 90%. Muy bien. El tiempo se ha agotado, señor Francisco Díez Canseco. Corresponde ahora el turno a Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Soy Fiorella Molinelli, madre, esposa, hija. Tengo 25 años sirviendo a mi país. Estoy aquí porque, al igual que tú, me cansé de la corrupción, la improvisación y la mentira. Vengo a hablarte con la verdad, no te voy a florear. Para derogar las leyes pro crimen, para enfrentar las economías ilegales, para darle muerte civil a los corruptos, tenemos que primero eliminar las mafias del poder, ese pacto mafioso que debilitó nuestra democracia, para luego eliminar las mafias de las calles. ¿Cómo lo hacemos? Con tu voto, ese que no se vende por un tupper o por un tiktoker. Votando también no solamente por un presidente, sino por una bancada que lo respalde. Por eso, este 12 de abril, vota por Fuerza y Libertad y los 5 caballitos, porque vamos a recuperar el orden. Gracias, señora Molinelli. El turno es del candidato Armando Macé. Como médico, he visto de cerca el dolor de las familias que pierden a un ser querido por un celular de 300 soles. Esto es un asesinato sistemático ante un Estado cobarde. Tenemos 135.000 policías mal pagados, mal equipados, mal distribuidos, porque los policías deben estar en las calles defendiendo a los nuestros, a nuestra gente, no dando resguardo a funcionarios corruptos. Pero tenemos rondas campesinas exitosas y 37.000 serenos que los vamos a articular como un verdadero apoyo a nuestra policía. Construiremos comisarías inteligentes, pero con presencia del fiscal y del juez, para que tengan una justicia ágil y los delincuentes no salgan por la puerta falsa nuevamente a delinquir. Bien, doctor Macé, gracias. Vamos ahora sí al bolsón de 230. Ya saben que ustedes son quienes van a generar la dinámica de esta parte. Y voy a proponer la siguiente pregunta a la luz de lo que ha ocurrido el fin de semana en la Costa Verde con el oro ilegal. Este robo que ha expuesto sin duda a varios de los ciudadanos. ¿Qué harían ustedes en un eventual gobierno para detener el tráfico ilegal de oro? Y además quiero citar una cifra importante, porque según datos de Diego Macera, miembro del BCR, el Perú pudo haber exportado 12.000 millones de oro ilegal. ¿Quién quiere contestar o iniciar este ciclo de debate? Señor Canseco, adelante. Son 6.000 millones ilegales, 6.000 millones legales. Esa es la cifra oficial. Pero volviendo a lo que yo acabo de señalar, necesitamos que una policía liberada de corrupción trabaje debidamente. Por lo tanto, las 25 escuelas de policía que están perforadas por la corrupción serán saneadas por mi gobierno. De ahí emergen delincuentes con el uniforme glorioso de la Policía Nacional y además emergen con la policía con la mano dura de quien cree que puede delinquir impunemente. Eso lo vamos a sanear. Y vamos a empoderar a las rondas campesinas y urbanas, a las juntas vecinales, para que actúen directamente en contra de la delincuencia, colocando en todos los barrios cámaras de video y centralitas para que puedan acudir a una policía ya limpia de corrupción y efectiva para que les dé la protección debida. Son 3 de las 4 o 5 medidas que nosotros hemos previsto en nuestro plan Mano de Hierro para realizarlo. El minuto venció. ¿Quién quiere tomar la palabra? Siempre en relación con la pregunta. La pregunta ha quedado abierta. Señora Molinelli. Sí. Primero, tenemos que tener trazabilidad financiera y operativa de esas mafias, pero con presencia real del Estado, con penas efectivas, cadena perpetua para esos mineros ilegales, policía meritocrática, capacitada, profesional, con logística e inteligencia real, un comando unificado que actúe en la zona con Fuerzas Armadas y policía para recuperar el territorio, un poder judicial autónomo con jueces titulares, no a la carta, y cárceles, por supuesto, de máxima seguridad
para no menos de 20.000 presos, con alta tecnología y con aislamiento de cabecillas. Sí, señor Macé. Mientras que no haya una coordinación plena y directa de la policía, la fiscalía y los jueces, nada vamos a lograr. Este fin de semana estuve haciendo una denuncia y me enteré, por ejemplo, que la fiscalía los días sábados y domingos no tienen mayor concurrencia y entonces el tiempo pasa y los delincuentes salen por la puerta falsa. No importa si hoy día es el oro, si es como fue antes el gota a gota, no importa cuál sea el delito, mientras que no haya una concurrencia, un trabajo conjunto y darle a nuestras autoridades la logística, la atención, nada vamos a lograr. Nos estamos mintiendo y no vamos a lograr a nada. De acuerdo, gracias, candidato Macé. Yo quisiera preguntarle al señor Francisco Díez-Canseco y a sus contendores, ¿cómo hacer para que ese Consejo Nacional de la Moral Pública, como lo ha denominado usted, sean elegidos por voto popular y que no resulte una identidad política? Porque el voto popular responderá a las visiones políticas de los electores, como es lo propio de una elección. Y lo que se necesita sobre todo es no politizar esta lucha contra la corrupción que usted quiere llevar a cabo a través de este Consejo. La lucha contra la corrupción está decididamente politizada en un parlamento ocupado por corruptos que eligen como presidente a un sujeto como Soto, con 56 denuncias penales, y últimamente a Balcázar, que nosotros en Perú Acción lo desconocemos como presidente porque ya ha incurrido previamente en lo que es inmoralidad permanente. Entonces, lo que queremos es que el pueblo del Perú, por primera vez en su historia, se manifieste. Como dice Orwell, el pensador británico, un país gobernado por corruptos e incompetentes como el Perú, elegidos por el pueblo, en ese país el pueblo no es víctima, el pueblo es socio. A partir del Consejo Nacional de Moral Pública, el pueblo peruano va a ser socio de la lucha contra la corrupción. Y vamos a terminar con la partida de hipócrates y vergüenzas que vienen aquí también a hablar de lucha contra la corrupción cuando llevan en sus listas a expresidentes corruptos o cuando desde el Parlamento están eligiendo a presidentes de la República que están dentro del ámbito de la corrupción. La idea es esa, el pueblo con nosotros va a participar en... De acuerdo, le quedan 30 segundos y la palabra está a quien lo solicite, entre la señora Molinelli, que ya se pronunció. Adelante, por favor. He prometido que vengo a hablarles con la verdad. ¿Sabes qué es puro floro? Que te hablen de pena de muerte y de fusilar cuando el Poder Judicial es incapaz de agarrar extorsionadores, violadores, deudores de alimentos. ¿No deberíamos comenzar por lo básico? ¿Un Poder Judicial que funcione? ¿Sabes también qué es puro floro? Que los que ostentan el poder hoy caminen con escoltas, mientras que a los bodegueros, sicarios, transportistas, artistas, los matan y el crimen los somete. Por eso, además de las medidas ya mencionadas, trabajaremos para tener en un plazo de no más de 100 días una nueva policía de investigaciones del Perú. Vamos a darle fin a las mafias. También quiero mi solidaridad con las familias que sufren. A ellos les daremos una indemnización y no pararé hasta encontrar justicia por sus víctimas. Bien, señora Molinelli, le agradecemos y le damos el turno al doctor Macé. Una de las cosas que va a funcionar siempre es la recompensa por las denuncias. En esta vida, la persona que no ha tenido la oportunidad de pasar por la Universidad de la Calle no va a conocer las cosas realmente. Entre bandas siempre van a haber rencillas y hasta que se pueda organizar la inteligencia policial, que va a tomar algún tiempo, un buen fajo de dinero, como lo hacía Bukele y él lo mencionaba, va a despertar muchos datos para comenzar a asestar golpes definitivos, porque la gente quiere soluciones, ya no quiere videos, comentarios, cifras, quiere soluciones. Otro punto importante, hay que hacer una labor para que la gente pueda devolver su arma. Hay demasiada gente que tiene armas en sus casas, pero no las devuelve porque espera algo, recuperar el dinero. Yo estoy dispuesto a comprar.
Tendrá tiempo más adelante, candidato Macé, y volvemos con los 30 segundos que le quedan al señor Díaz-Canseco luego de haber escuchado a sus contendores. Yo prefiero pasar y que hable mis contendores. No, hay que recordarle que usted no puede pasar, las reglas son claras, se tiene que agotar el tiempo. ¿No puedo agotarlo después de que ellos hablen? Bueno, vamos entonces a pasar la palabra a quien quiera postular y se reserva usted sus 30 segundos, señor Díaz-Canseco. Adelante, candidato Macé. Yo puedo decirles con convicción que si es necesario que yo done todo mi sueldo de presidente para que existan las primeras acciones de decir a las personas, si tú conoces a algún delincuente, gánate esa plata, limpia y ayuda a tu patria, ayuda a tu país para que esto se mueva. Llamaría a todos los taxistas de Lima y de provincias para que nos ayuden, cerrando filas con una persona que le dé credibilidad, que vaya adelante, que agarre la lanza y que realmente le dé al país la esperanza que tiene un líder, que va a pelear por ellos, que va a luchar por ellos. No tenemos ese... Candidato Macé, muchas gracias. El tiempo se ha agotado. ¿Quién quiere usar la palabra? Señora Molinelli, adelante, por favor. Tendremos control migratorio real. Yo misma expulsaré a los ilegales extranjeros. Perú no es el patio trasero de ningún país vecino. Derogaremos no solamente las leyes pro crimen, sino a todas aquellas leyes que han debilitado y destruido nuestra democracia, ese pacto mafioso que nos gobierna. En un plazo no mayor de 90 días, con ayuda de la DINI, capturaremos a Cerrón y a Juan Silva para demostrar que la autoridad ha vuelto. Vamos a darle becas, educación y oportunidades reales a los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan. Recuperaremos los espacios públicos con losas deportivas y culturales para que tú y tu familia disfruten de una vida tranquila y vivan sin miedo. Gracias, señora Molinelli. Ahora sí vamos con el candidato Díaz-Canseco. Nosotros, a través del Consejo Nacional de Moral Pública, vamos a hacer justicia en el Perú. Vamos a terminar con la hipocresía de quienes hablan de lucha contra la corrupción y llevan en sus listas a expresidentes corruptos. Vamos a terminar con la dictadura de quienes creen que con impunidad pueden seguir robándole el futuro a los niños, a las mujeres y a los hombres trabajadores del Perú. Vamos a limpiar al Perú de corruptos y de políticos corruptos en especial. Gracias. Gracias a ¿Algo esta... rescatable esto? Consejo Nacional de la Moral Pública, me encanta esa frase, güey. Extraordinario. Y con eso, o sea, los sumos sacerdotes, ¿no? El Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos. ¿No? Pero es muy interesante porque hay toda esta cosa de fijarse en absolutamente punitivo, ¿no? De comprar informantes. Macé también, fajos de billetes. No para los hay informantes. políticas, solamente hay acciones personales. Exacto, Por ejemplo, o sea, Molinelli, yo misma expulsaré a los extranjeros. ¿No? Y empezó Macé, diciendo yo no donaré mi floreo. sueldo para los informantes, para los soplones. No, pero lo loco es eso, ¿no? O sea, yo misma voy a ir a votarlos. Y dijo, yo no los voy a florear. ¿Verdad? ¿No? claro. Así empezó su intervención. Entonces, de verdad, algunas cosas son lisérgicas, no tiene ningún sentido. Y de nuevo, claro, digamos, todos saben que tienen que llegar a decir algo para ver si salen en el periódico al día siguiente. Claro, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, no hay más, ¿no? Está clarísimo. Y claro, y en la medida que lo puedas explicar bien y en la medida que no lo puedas explicar, bueno, algo la gente, o sea, con algo la gente se queda. Vamos con la siguiente. No. Candidatos, cientos de propuestas en cuanto a seguridad. Si el Perú se arreglara solo con propuestas, hoy seríamos el país más seguro del mundo. Hoy necesitamos a alguien con pantalones que tome acciones. Yo no sé cuántos de los candidatos han vivido extorsionados, no sé si han enfrentado a las mafias cara a cara. A mí no me tienen que contar sobre inseguridad, yo lo viví y yo la luché y le gané en la victoria. A mí no me van a contar lo que sufren las madres, a mí no me van a contar lo que sufren los transportistas que hoy pagan cupos porque tienen miedo que les pase algo o maten a sus familias. Por eso es que voy a tomar control de forma inmediata con las Fuerzas Armadas de las cárceles. Voy a limpiar a la Policía Nacional con tecnología, porque un delincuente no persigue a un delincuente. Y también vamos a llevar la seguridad a los barrios con el programa Barrio Más Seguro, para que tú y tu familia vivan seguros. Muchas gracias, candidato George Forsyth. El turno es de Carlos Espa, de Sí Creo. Adelante, candidato.
Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Espá, soy del partido Sí Creo. Nuestro símbolo es la velita misionera. En el Perú, lamentablemente, el mundo está al revés. En el Perú, el Estado aplica la mano dura al trabajador honesto, al comerciante, al taxista, al mototaxista, al colectivero, y la mano blandita al cabecilla de organización criminal. Nosotros lo que queremos es poner el mundo que está al revés, ponerlo en su lugar y aplicar la mano blanda, la mano que te acompaña en la formalización al trabajador honesto, y la mano dura, el imperio de la ley a los cabecillas de organizaciones criminales. Por eso es que estamos planteando un cambio en la política penitenciaria del Perú con la creación de 6 penales de máxima seguridad en lugares recónditos, el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales en 48 horas, la privatización de la videovigilancia para vigilar no solamente a los reos, sino sobre todo al INPE. Muchas gracias, candidato Espá. Y ahora el turno es el candidato Carlos Ernesto Jaico Carranza del partido Perú Moderno. Muy buenas noches, soy Carlos Ernesto Jaico Carranza y represento a Perú Moderno, el puente al desarrollo. Si no se ha combatido el crimen es porque el crimen vive en el poder. La inseguridad entonces es el resultado de gobiernos y congresos corruptos que han manipulado el Ministerio del Interior con ministros genuflexos y serviles que ahora pretenden incluso reelegirse. Yo, presidente, derogaré las leyes pro crimen y me opondré a toda legislación que vaya contra la seguridad de los peruanos y de nuestras fuerzas policiales. Yo, presidente, reformaré nuestra Policía Nacional con 3 cuerpos: Guardia Civil, Republicana y Policía de Investigación Criminal, ejecutando el plan Mariano Santos en los primeros 6 meses. Yo, presidente, lideraré una reforma del Ministerio Público para reforzarlo, porque tanto peor como es la inseguridad, lo es también la impunidad. De esta manera eliminaremos las bandas criminales y ningún sicario podrá sobrevivir en esta sociedad. Muchas gracias, señor Jaico. Tienen 2 minutos 30 horas para intercambiar, comentar y contestar a una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo combatir la minería ilegal de manera tal que la explotación minera en el Perú sea formal, pague impuestos, respete derechos de las empresas privadas y garantice las exigencias del medio ambiente? ¿Quién quiere contestar? Señor Espá, adelante, por favor. En los últimos 25 años en el Perú ha imperado la política del chorreo, la política de arriba hacia abajo en la economía, que ha dejado al 40% de la población peruana al margen del modelo económico, y también ha imperado la nefasta política de las cuerdas separadas. Hemos estado fascinados con el crecimiento, con la inflación, con el déficit fiscal, con las reservas internacionales, y nos hemos olvidado los grandes problemas del Perú, de la minería ilegal, de la tala ilegal, del contrabando, la destrucción de todos nuestros ríos, nuestros lagos, con la contaminación del mercurio, los metales pesados. Nos hemos olvidado de la tala ilegal. Por eso es que nosotros tenemos que luchar directamente, primero contra la minería criminal que se mete en los socavones y asesina a los mineros, el imperio de la ley, pero también tenemos que formalizar al 80% de los mineros informales, ancestrales, artesanales, y el Estado tiene que adaptarse a esta realidad para darle sostenibilidad a la minería del Perú. Muchas gracias, candidato Espá. El turno es del señor Forsyth, candidato Forsyth. En el Perú existen alrededor de 50 organizaciones criminales de primer nivel que están identificadas, que sus familias tienen empresas legales. Nosotros con inteligencia financiera tenemos que cerrarle el caño de forma inmediata, porque con esa plata extorsionan, con esa plata contratan a los sicarios, y de esta forma tenemos que luchar contra la minería ilegal y con todo tipo de ilegalidades. Pero ¿cómo vamos a luchar contra los delincuentes si lamentablemente hoy no hay confianza en nuestra policía? Hoy vemos los operativos y son los policías los propios integrantes de las bandas criminales. Hoy, lamentablemente, como ya se sabe, un delincuente no va a perseguir un delincuente. Por eso es que tenemos que trabajar con la tecnología, con la famosa cámara que graba el accionar del policía 24 horas, y así la pensará 2 veces antes de caer en algún acto ilícito. Y el policía que no lo quiere usar será dado de baja de forma inmediata. Candidato Jaico. En 1988, cuando se fusionaron las 3 policías, Guardia Civil, Republicana y Policía de Investigaciones, teníamos 18.500 investigadores de inteligencia policial.
Hoy, 2026, con 35 millones de habitantes y bandas criminales peruanas y extranjeras, tenemos únicamente 7.000 investigadores de inteligencia policial. Debemos entonces, en este primer año de gestión, reforzar la inteligencia policial y llegar a 20.000 investigadores. Esa es la verdadera manera de combatir este tipo de criminalidad. No con simples promesas, es únicamente la inteligencia policial la cual va a dar ese zarpazo a estas bandas criminales para que precisamente las saquemos del territorio nacional donde están operando. ¿Quién quiere tomar la palabra? Y sobre eso quisiera proponer una pregunta, porque hay algo que no ha sido resuelto aún, y es el cómo sobre las diferentes propuestas. Se habla de los insumos a través de tecnología y herramientas que puedan ayudar a contrarrestar el tema de la inseguridad ciudadana. Pero ¿cómo articulan para que esto sí sea un círculo que fortalezca la institucionalidad de la policía y le devuelva la percepción al ciudadano en esa línea de confianza? Señor Forsyth. A ver, yo no creo que hay que regresar a sistemas que no han funcionado en el pasado, que son sistemas del siglo pasado. Entiendo que hay que trabajar con inteligencia, por supuesto que sí. Para eso también está la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Yo como capitán del Ejército lo conozco bastante bien, que le debe hacer la contrainteligencia a la Policía Nacional. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Aumentando presupuesto. Hoy, lamentablemente, el presupuesto solo es del 6% para la seguridad nacional, o alrededor de 16.000 millones, menos que Colombia, menos que Chile, y por eso es que ya vamos a hablar sobre la economía en la lucha contra la corrupción. El problema no es la plata está ahí, el problema es que se la roban, el tema es quién se atreve. Yo ya lo hice. Gracias, candidato Forsyth. La palabra la tiene el candidato Spa. Muchas gracias. Yo quería terminar con el tema de la política penitenciaria. Nosotros estamos planteando la construcción de 6 penales de máxima seguridad, de 200 reos, con celdas individuales, con privatización de la videovigilancia, en lugares muy altos y recónditos para cabecillas de organizaciones criminales, para terminar con la extorsión fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. En esos penales de máxima seguridad no va a haber privilegios, no va a haber privilegio de visitas, no va a haber beneficios penitenciarios, va a haber aislamiento porque queremos aislar a los cabecillas de organizaciones criminales de su red de complicidad. No podemos permitir estos privilegios y estos beneficios penitenciarios cuando no hay arrepentimiento. Y la única manera de demostrar arrepentimiento es en el buen comportamiento. Y un cabecilla de organización criminal que está organizando su fechoría desde la cárcel, que han convertido las cárceles en hoteles, que han privatizado las cárceles, los cabecillas de las organizaciones criminales mandan en las cárceles. Nosotros vamos a convertir las cárceles. Bien, señor Spa, el turno es el candidato Jaico. Bien, solo una precisión, el presupuesto para el Ministerio del Interior es de 13.748.000 millones. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí es aumentar ese presupuesto precisamente para darle a la Policía Nacional del Perú algo que le falta actualmente, la mística y la dedicación. No hemos perdido, digamos, totalmente esa especificidad de la labor policial, porque precisamente cuando se hizo la fusión se perdieron estas cualidades importantes para la policía. Hoy no hay especialización y vemos que los policías están haciendo todo menos investigación policial. Para nosotros es importante entonces implementar inmediatamente el plan Mariano Santos, aumentando precisamente este presupuesto de por lo menos 30% el primer año. Quisiera preguntarles, ¿se han declarado estados de emergencia en numerosas oportunidades durante los últimos años? Quisiera saber si ustedes consideran que han dado buenos resultados y que es una manera correcta de hacer frente a la amenaza de la criminalidad. Señor Spa. Los estados de emergencia que se han declarado en los últimos años se han convertido en una caricatura. El estado de emergencia es un instrumento muy poderoso de suspensión de garantías constitucionales que establece la Constitución y nosotros lo vamos a aplicar con toda la fuerza. Al mismo tiempo vamos a impulsar el servicio militar voluntario con sueldo mínimo, con Instituto Tecnológico Superior de más alto nivel de Estados Unidos, con la posibilidad de ingresar libremente a las academias policiales en lugar de pagar coimas de 45.000 soles y con el otorgamiento de la beca 18 a aquellas personas que también participen en el servicio. Muchas gracias, candidato Spa. Su tiempo se ha agotado. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, estamos olvidando acá un elemento esencial que es la prevención.
Tenemos actualmente en el Perú 8 millones de jóvenes y personas que no han terminado la escuela secundaria, y eso es grave. Tenemos un índice de desempleo del 13%, lo cual también es grave. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? Darle a la juventud la formación técnica del 3º al 5º de secundaria para que ellos ya, al salir de la escuela secundaria, tengan su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica. Esa es la única manera en que ellos tendrán algo en la mano para poder insertarse en el circuito económico y laboral. Y, ¿por qué no?, emprender ya de manera rápida e inmediata y no esperar todavía terminar, pues, digamos, años, entrar a la universidad y sin ninguna posibilidad de encontrar un trabajo. Eso es lo principal que debemos hacer, prevención. Muchas gracias, candidato. La palabra la tiene para culminar el señor George Forsyth. Muchas gracias. 13.000 millones solo es en interior, pero incluyendo la demás que también se gastan en seguridad ciudadana, llegamos a 16.000. Pero hoy quieren abrir una bodega, les ponen un explosivo, matan a los transportistas, te extorsionan el gota a gota, y todos sabemos que eso sale desde las cárceles. Ahí están los jefes, porque son las mejores oficinas, son las oficinas ideales, donde tienen seguridad, las visitas les pueden llevar el recurso. Por eso yo desde el primer día voy a tomar el control de los penales con las Fuerzas Armadas. Se les acabó la fiesta en los penales. Y voy a llevar el programa Barrio Más Seguro. ¿De qué se trata? Llevar la seguridad a los barrios con más policías, cámaras de reconocimiento facial para que ningún delincuente se escape, pero también trabajar en el deporte, la prevención, para que los jóvenes tengan espacios para practicar deporte, cultura, arte y no estén cayendo en las malas costumbres. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la propuesta más viable que has escuchado en esta mesa? Hacer losas. el deporte. No, o sea, todo el mundo está disparando como puede y hay unas propuestas de Estado policial clarísimos en los tres, ¿no? Eso de que vamos a construir más cárceles y vamos a ser durísimos y vamos a ser implacables. De máxima seguridad ha prometido SPA. Claro, o sea, pero todas son cosas que las personas piensan que eso va a funcionar, ¿no? Y sí son necesarias más cárceles, sí son necesarias más policías, sí son necesarias políticas de barrio que se ocupen directamente de la criminalidad y que los metan presos y que no salgan, ¿no es cierto? Todo eso es verdad. Y no estamos yendo a la cosa estructural que explica la delincuencia, pero tienes que tener una estrategia. Y la que más se ha parecido a una estrategia es lo que ha hecho Forsyth al final. No es que nos vaya a convencer a nadie, pero creo que tiene un poco más de sentido, ¿no? Pero en general eran como que muchas ideas sueltas que no parecen articuladas como un plan, ¿no? En general, Claro. los tres, digo, ¿no? Están apurados en empujar sus ideas o sus propuestas. No han tenido tiempo tampoco para changarse. Roberto Sánchez. Nos están matando. Despierta, pueblo, nos están matando. La criminalidad en nuestro país ha hecho un pacto con un sector de la clase política mafiosa y se ha apoderado no solamente de la democracia, sino también de la justicia, de la vida y de nuestra dignidad. Nos han arrebatado el derecho legítimo a una sana representación de nuestros pueblos. El régimen económico instaurado el año 93 bajo una dictadura solo ha enriquecido a los ricos, abandonando a la mayoría de los peruanos. El sistema de justicia ha traicionado su esencia, dejando de ser justicia para el pueblo y se ha convertido en un instrumento al servicio de los pobres. Despierta, Perú. Bien, candidato Chirinos, un minuto, adelante. Todos vienen a decirnos lo que sentimos y vemos a diario. Vengo de la región La Libertad, donde en los años 90 se inició la criminalidad que hoy campea en todo el Perú y sobre todo en 18 regiones. Sabemos nosotros que para los planes de gobierno y quienes los ejecutan debemos hacerlo con un tiempo y no a última hora. Nosotros tenemos un equipo que ha trabajado este proyecto y esta noche incluso me acompaña Rogelio Rivax, el ministro Interior del gobierno de Bukele, y también me acompaña Rocío Chávez, quien es la asesora principal del ex jefe de inteligencia nacional Vladimiro Montesinos, con quienes hemos desarrollado un plan para acabar la criminalidad, pero con inteligencia. Además, a sabiendas que esta criminalidad no es nacional, esta criminalidad es internacional, porque yo sueño con un país en paz, porque tú quieres vivir tranquilo. Este 12 de abril cambiemos el rumbo de la historia y marquemos los 5 símbolos del PRI.
Sí, muchas gracias, candidatos Chirinos, por su intervención. Vamos a ahora proceder a un diálogo, si ustedes lo quieren. Tienen 2 minutos 30 cada uno. Yo quisiera lanzar una pregunta que concierne a ambos. ¿Cómo hacer para garantizar una lucha eficaz contra la corrupción en los gobiernos regionales sin que esto signifique reforzar el centralismo en nuestro país? ¿Quién quiere contestar primero, por favor? Contestar. Candidatos Chirinos, adelante. Por Aunque favor. estamos en el tema de lo que es seguridad, pero vamos a la parte de corrupción. El problema está en el diseño que tenemos centralista, en ese diseño donde a las regiones, a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos municipales no se les permite desarrollarse porque el Estado, desde el centralismo, impide que, por ejemplo, las obras que se proyectan se queden en simples presupuestos y no en financiamiento. Las obras que se ejecutan en las regiones tienen que tener un financiamiento previo. Para ello, nosotros hemos señalado tener la tributación regional, que la parte de financiamiento lo tengan las regiones y no se maneje del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hasta hoy es la gran diva que pone a quien desea darle, y por supuesto, con el ruego y muchas veces con coimas, trasladándoles las obras o los presupuestos para poder ejecutarlos ante ruego de sus autoridades. Bien, candidato Chirinos, y siguiendo la línea de lo que usted dice, vamos con el tema de la inseguridad ciudadana. Señor candidato Sánchez, usted ha sido congresista durante un periodo donde la inseguridad se ha desbordado. ¿Cuáles son las medidas que hoy reforzarían que su propuesta sí va en la línea de seguridad eficaz? Debemos de denunciar que hay un pacto mafioso que hoy día gobierna en el Perú. Gobierna el sistema de justicia porque ha legislado leyes pro crimen que debemos de derogarlas. Pero no solamente eso. Este sistema también ha subvertido una sana justicia porque hay partidos políticos con hechos de corrupción flagrantes que se han apoderado del sistema de justicia, que tienen una Junta Nacional de Justicia y tienen un tribunal constitucional que los ha declarado santos. Eso no puede ser. En el gobierno del pueblo, eso tiene que acabarse. Candidato Chirinos. La seguridad del Perú, de los peruanos, está en manos de los que saben. Nosotros hemos dicho que al llegar al gobierno el 28 de julio, estado de excepción, con control policial y militar, a quienes tenemos que darle la seguridad jurídica para que puedan actuar y no que luego sean perseguidos, como se hizo con los que estuvieron en el año 90, hoy están recluidos por defender la vida de muchos peruanos, luego de acabar con el terrorismo. Hemos dicho también que quien no controla las cárceles no puede controlar el país, y los últimos gobiernos que hemos tenido no han podido controlar las cárceles, que se han convertido en universidades del delito, en universidades del crimen. Es por ello que el control que va a ejercer nuestro gobierno va a estar que ningún criminal va a tener acceso a poder tener visitas. Ningún criminal podrá tener salida de una llamada celular, porque los que van a tener que cuidar las salidas de llamadas telefónicas serán las mismas líneas operadoras. Muchas gracias, candidato Chirinos. Candidato Sánchez, la policía es el órgano encargado de dar la lucha en el terreno contra la criminalidad y la delincuencia. ¿Qué propone usted para el desarrollo de la inteligencia en la policía que se ha descuidado durante los últimos tiempos? Es muy importante articular el sistema de inteligencia y contrainteligencia para la lucha contra el crimen. Debemos integrar los sistemas de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante y debemos de reinstituir la PIP, Policía de Investigaciones del Perú. La Policía Nacional debe de ser reestructurada. Hay que eliminar a los malos efectivos. Convocamos a los buenos efectivos más bien para sanear la Policía Nacional con infraestructura, con remuneraciones justas. Debemos de mejorar la remuneración de los policías, capacitarlos, entrenarlos. Lo importante es que nuestra Policía Nacional tiene que reclamar, recuperar ese rostro de trabajo articulado con nuestra gente. Una Policía Nacional con inteligencia y contrainteligencia es lo que necesitamos. Bien, candidato Chirinos, y aquí la pregunta respecto de lo que acaba de decir el señor Sánchez. ¿Cómo garantizaría que la información de inteligencia realmente pueda terminar en capturas efectivas a la luz de varios prófugos en este momento que están incluso incluidos dentro del sistema de recompensas? Excelente. Mire usted, para tener en este sistema híbrido
que se maneja en la actualidad o que manejan actualmente las bandas criminales, no solamente debemos tener el personal especializado en inteligencia, sino en el manejo de la tecnología para poder combatir estas organizaciones criminales. En este sistema que yo he mencionado hace un momento, se tienen que obtener tanto la parte militar como policial, tienen que ir de la mano con el sistema jurídico que hoy no permite que un policía, cuando abata a un criminal, termine preso. La seguridad jurídica va para los custodios del orden. La parte de los policías y militares que le enfrenten, recuerden que nosotros le damos a la garantía de que si son procesados, saldrán libres. Se ha acabado el tiempo, candidato Chirinos. Le quedan algunos minutos. 58 segundos, señor Sánchez. A nosotros nos parece muy importante en la reestructuración de la Policía Nacional y recuperación de una sana identidad de las fuerzas policiales, que también el Estado mejore sus condiciones remunerativas. Es importante doblar las remuneraciones a la Policía Nacional, pero que su actividad esté centrada únicamente en el servicio público. Es por ello que debemos de reconocer la deuda social del 2% que está pendiente para la Policía Nacional del Perú. La política penitenciaria es fundamental. No se puede convertir en una escuela del delito, juntando a reos primarios con reos de alta peligrosidad. No creo que esta ley llamada SUNIR sea la solución. Debemos de derogar esa ley y más bien fortalecer al INPE, mejorando la capacitación, dándole autonomía financiera y económica para un buen gobierno penitenciario. Agradecerles, candidatos, a ambos. Bueno, en este momento termina la transmisión en La República, pero quédense en Epicentro TV porque nos vamos a quedar hasta el final del debate. Pero todos los de La República, pásense a Epicentro porque ahorita se corta la transmisión. Gracias. Y bueno, ¿qué tal este candidato Walter Chirinos que promete que Montesinos va a participar de alguna forma en el gobierno y en su estrategia contra la inseguridad ciudadana? Me sorprende que Roberto Sánchez no haya cogido eso como herramienta para lanzarse contra el otro candidato. Debe estar muy emocionado porque no está Cerrón. Cerrón era el tercero de esa terna, ¿no? Claro, por eso. Porque anteriormente Walter Chirinos ha declarado que Vladimiro Montesinos tuvo que ver con su plan de gobierno. Tenemos una pausa, un momento y volvemos.